Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana. Recuerden que soy el doctor Tigre porque mi mujer dice que ronco en las noches, como un tigre. Y hoy pues analizaré con ustedes lo que ha pasado o está pasando en este momento luego de que, como ven en la prensa, celebra la victoria de Guillermo Lasso, que ofrece, entre otras cosas, independencia de la función judicial y no perseguiremos absolutamente a nadie en este gobierno. Mientras tanto, miren lo que pasa en Perú. En Perú, el que posiblemente va a ser presidente es Pedro Castillo, extrema izquierda, marxista y de remate, líder sindical de los profesores del país que llevaron adelante una huelga tremenda durante esta pandemia. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina y qué está pasando en Ecuador? Tenemos que entender que a Rafael Correa se le quiere dar el puntillazo final después de que pues se lo ha derrotado en esta campaña y se le había clavado ya las banderillas al impedirle su candidatura, se le había clavado la pica cuando se le puso, cuando se le quitaron los partidos políticos en los que él era candidato o ponía sus candidatos, tuvo que conseguir el auspicio o el patrocinio de un partido que no era suyo, no había sido creado por sus seguidores. Y finalmente, ahora pues se le ha clavado la estocada con la derrota de Andrés Arauz. Falta clavar el puntillazo final para que, como dice Jaime Nebot, no haya Correa para nunca más. Pero esto es imposible, porque tanto Rafael Correa como Jorge Glass y y Julian Assange son en este momento mártires. Julian Assange es un mártir del gobierno norteamericano por haber sido un periodista que se atrevió a publicar en Wikileaks secretos de Estado de los Estados Unidos, cosa que se le considera un delito, pero esos secretos de Estado eran crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, Jorge Glass está en la cárcel de la Tacunga, donde los reos se matan, como sucedió hace poco en que murieron 79 reos en un solo día matándose en 3 cárceles del país, y frente a él, en el mismo patio donde está él circulando, corren las cabezas y la sangre de aquellos que son asesinados por otros reos en un motín carcelario. Caer preso en Ecuador es terrible porque esto no le pasa, por ejemplo, a Abdalá Bucaram, que también se le encontró delitos, pero está preso con un grillete en su casa, y a su hijo, que es joven todavía, y con el pretexto de que tiene problema cardíaco, que es una mentira o una dudosa verdad, pues también no está en la cárcel junto a Jorge Glass, sino que lo tienen en prisión domiciliaria. Esta administración de la justicia, con clara discriminación para perseguir a los correístas, los convierte a este grupo humano en lo que fueron los cristianos en la época de Nerón. En sí, el querer matarle a Rafael Correa es como querer matar a Cristo, que un día fue el hombre que se atrevió a decir que al César sí, no había que pagarle los impuestos, dado al César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios, es decir, el alma no se la puede entregar a los romanos, y el alma era ser esclavo. Los judíos habían escapado de Egipto y habían luchado
para nunca más volver a ser esclavos. Esto no les gustó a los romanos y finalmente los hicieron desaparecer junto con su templo. Ellos se dispersaron por el planeta Tierra y actualmente pues son un grupo étnico muy rico y muy poderoso en el mundo. Algo similar pasa con Rafael Correa. Rafael Correa entonces es ahora una víctima de persecución política, y aunque el señor Lasso, como vimos, dice que no va a hacer persecución política en su partido, pero le va a dejar a la ley que le siga persiguiendo a Correa porque él no quiere meter mano en la justicia. Lo que va a hacer es no perseguirle a Lenin Moreno, que, como todos recordemos, tiene los INA Papers, que son dineros escondidos en paraísos fiscales, precisamente en el banco Balboa Bank de Panamá, que ahora ya no existe, pero tiene otro nombre. Y en ese banco tenía dineros, de acuerdo que con la ley de Ecuador no le permitían primero ser candidato y segundo ser presidente. Pero esto fue ocultado por la embajada norteamericana, por el gobierno norteamericano de Donald Trump y por la fiscal puesta precisamente por la embajada norteamericana al frente, y la fiscal Diana Salazar, que hasta ahora no ha querido tocar para nada ese asuntito de los INA Papers denunciado por Julian Assange. Hoy esta persecución política tiene algunas cosas, y estas elecciones tienen algunas cosas y algunos matices que nos hacen reflexionar. Primero, nos queda muy claro que en esta pandemia se realizaron las elecciones y en esta pandemia pues hubieron muertos, enfermos, pobres, empresas quebradas, violencia intrafamiliar, violencia de género, mayor concentración de la riqueza, quiebra de las pequeñas y medianas empresas, multiplicación del poder de los ricos, porque ahora los ricos que tienen dinero, pues son más ricos en relación a lo que son los pobres, porque prácticamente la clase media ha desaparecido de Ecuador. Los datos son escalofriantes. Dice que pues las estadísticas son escalofriantes. Se habla de que más de la mitad de la población ha perdido su trabajo, el 28% está en la indigencia, y las empresas, solo en la capital, más de 10.000 empresas han quebrado. Y se dice que puede llegar hasta 100.000, quién sabe. Todas están quebrando progresivamente cada día que pasa. También nos enfrentamos al hecho de que la pandemia ahora se ha convertido en una carrera por la vacunación. Vacunar pronto significa reabrir las escuelas, significa reactivar la economía, significa movilidad, libre movilización, que ha sido el gran problema, fin de la cuarentena, fin del distanciamiento social. Pero como todos vemos, el día 24 de mayo el primer decreto del presidente va a ser una nueva cuarentena, como ha tenido que hacerse ya en Chile, como ha tenido que hacerse en algunos países, y de seguro en Ecuador van a tener lo que hacer, porque en estos días la pandemia ha saturado los hospitales, ya no existe espacio en las casas de salud y los médicos suplican por una nueva cuarentena para evitar más congestión. Esta situación nos lleva también a un caso muy claro. En esta pandemia hubo un problema de conocimiento. Nadie sabía qué era el virus, qué efectos producía, cómo mataba, cómo se propagaba, qué modificaciones podía tener en el curso de la peste. Y todo esto nos ha llevado a tener un número escalofriante de enfermos y muertos, de vacunados de vacunados favorecidos, de los vacunados VIP, y a un conflicto muy claro entre Costa
sierra y Amazonía. Pues mientras que en la costa la población vive una situación mucho más crítica porque es una población dispersa donde la economía no estaba sustentada en trabajos estables, como por ejemplo en Quito, donde está la mayor cantidad de empleados públicos, la mayor cantidad de profesores, de militares, donde está la mayor cantidad de profesionales en todas las áreas y donde el dinero del petróleo, el dinero de los impuestos, el dinero de las concesiones, de la floricultura, tiene una gran concentración y eso permite que haya un gran desarrollo, por ejemplo, de la industria de la construcción. En cambio, en la costa el dinero no es ni viene de esa forma. La gente de la costa tiene ingresos económicos por su diario laborar. Por ejemplo, los pescadores tienen que salir a pescar todos los días. Los que siembran frutas, bananas y todo tienen que esperar la época de la cosecha. Lo mismo los que siembran cacao, los que siembran camarón, los que crían ganado, tienen que esperar años para poder cosechar. Y en ese periodo de espera pues hay un largo sufrimiento que puede estar determinado por la presencia de la corriente del Niño, por la presencia de la corriente de la Niña, es decir, inundaciones, sequías, pestes que llegan al ganado, pestes que llevan a las plantaciones y otros sucesos que condicionan de manera dramática los ingresos económicos de la población. Es por esto que es la zona donde tiene más éxito el narcotráfico, por razones evidentes. Es Ecuador una zona de 1200 kilómetros de playas con gran facilidad para entrar y salir al mar. Y esto significa a su vez una historia de viejos navegantes pescadores antes de la colonia que corrían hasta Centroamérica y México, los manteño huancavilcas, que fueron la más importante cultura naviera del Pacífico y que ahora pues la han heredado nuestros pescadores, que tienen una enorme capacidad no solamente mecánica por las nuevas lanchas, los mini submarinos, sino porque su forma de desenvolverse en el mar y de manejar al mar y los recursos que éste ofrece le dan una gran ventaja frente a otros navegantes de la costa del Pacífico y les permite ser unos brillantes traficantes de narcóticos y de seres humanos. En tanto que en la Amazonía, pues, la economía ha sido todavía una economía básicamente de subsistencia que aspiran a que sea el turismo su tabla de salvación y también las rentas petroleras, por lo cual los campesinos, los indígenas de la Amazonía exigen que las concesiones petroleras y las concesiones mineras pues les sean en primer lugar otorgados a los mismos indígenas y en segundo lugar que las que se concesionan a empresas extranjeras les den recursos económicos para un mejor desarrollo de sus comunidades. Esto genera un problema, la peste, los muertos, los vacunados, las quiebras, la crisis económica ha generado un problema de multiplicación de pobreza, de multiplicación de las deudas, pero hay un problema fundamental. El conocimiento y la información han sido manipuladas de manera extrema a tal punto que la población ha dejado de confiar en los diarios, como por ejemplo en el diario El Comercio, que recordemos fue el que lideró o el que motivó el asesinato de Eloy Alfaro a comienzos del siglo XX, el líder revolucionario de la Revolución Liberal de Ecuador, que fue quemado en la ciudad de Quito. Él era de origen costeño y fue quemado en la ciudad de Quito en el Parque del Ejido. Pero también la pandemia nos ha puesto por delante el problema del poder. Tuvimos 16 candidatos que, al igual que Perú, son una clara señal de que el país estaba
sufriendo estragos, porque los candidatos en el sistema electoral que tenemos en América Latina son una muestra de la situación económica de un país. Cuanto más candidatos hay a la presidencia en nuestros países, significa que el país está en peor situación. Cuanto menos candidatos hay, la situación del país es menor, de menos gravedad. Ecuador y Perú con 18 candidatos y Ecuador con 16 candidatos, el mayor número en su historia de candidatos a una elección, nos daban clara idea de la debacle que había sucedido tanto en Perú como en Ecuador. De estos 16 candidatos, Arauz en la primera ronda sacó 32 puntos con una buena ventaja sobre Lasso, Pérez y Hervas, que eran los inmediatos seguidores. 19 puntos Lasso y Pérez, y Hervas con 16. Pero los tres se juntaron bajo lo que se llama la doctrina del anticorreísmo, y en realidad se llama la doctrina del antisocialismo del siglo XXI, que fue una doctrina que desde el año 2017 se la comenzó a practicar en Ecuador con la venia de Donald Trump, con el auspicio de Donald Trump, porque Estados Unidos no quería perder sus dos bases militares que tiene en Ecuador, el control del ejército, y para eso puso al ministro de Defensa, el control de la policía en manos de la DEA, el ejército en manos del Pentágono, pues no quería que el ejército pasara a ser independiente del Pentágono. Ya lo vivieron en Cuba, ya lo vivieron en Nicaragua, ya lo vivieron en Venezuela, y no podían dejar que el ejército ecuatoriano dejara de ser propiedad del Pentágono. También la policía en manos de la DEA para la llamada guerra al narcotráfico era muy importante, porque la policía tenía la particularidad, desde que ya antes del gobierno de Rafael Correa, llenaba los récords policiales de los ecuatorianos en computadoras de la embajada norteamericana. Eran los norteamericanos los que llevaban nuestra historia delictiva, entre comillas, de todos los ecuatorianos a través de la policía. Cuando Rafael Correa intentó recuperar esas computadoras, inmediatamente el comandante en jefe de la policía le devolvió las computadoras a la embajada norteamericana. Esto fue un gran conflicto con la embajada, que finalmente determinó que la embajadora norteamericana en Ecuador fuera expulsada por Rafael Correa. A su vez, esta lucha por el poder nos ha llevado a que al final de las elecciones, como vemos aquí en el mapa de nuestras elecciones, pues ha sido fundamentalmente una victoria por sobre todo, como vemos aquí, en azul están las provincias en las que triunfa Guillermo Lasso, y en rojo las provincias en las que triunfa Rafael Correa. Y vemos que Rafael Correa triunfa en todas las provincias de la costa y una provincia limítrofe con Colombia llamada Sucumbíos, donde, recordemos, fue asesinado Reyes, el segundo de las FARC, en el año 2010, cuando Colombia invadió Ecuador en los tiempos de Rafael Correa y Uribe en Colombia. Así pues, sin embargo, la costa ecuatoriana tiene la mayor población en este momento, y es por eso que apenas Arauz logra sacar 47.6%, pero Lasso logra sacar 52%. ¿Ven? Este es el famoso triunfo de Lasso. Pero ¿qué particularidad tiene la costa con la sierra? Ecuador está realmente dividido en tres culturas. Una cultura es la cultura costeña, la otra cultura es la cultura andina y la otra cultura es la cultura amazónica. Pero en la cultura amazónica hubo una gran migración de gente de la sierra como colonos, y la cultura amazónica está muy emparentada con la cultura andina, porque además en la Amazonía las congregaciones religiosas fueron las que tuvieron el control político y social
desde la colonia hasta el día de hoy. En cambio, en la sierra, la Iglesia Católica dominó desde 1534 hasta la fecha la conducta social de los habitantes del país. Las iglesias se convirtieron en el centro de la organización urbana y junto a la iglesia había el parque principal, la casa del terrateniente, la casa del teniente político, del gobernador o lo que sea, como se ve en el esquema que tenemos en la capital. En el Parque de la Independencia tenemos por un lado la catedral, por el otro lado el palacio arzobispal, por el otro lado el palacio de gobierno y al frente el palacio municipal. Más o menos ese esquema nos da la clara señal de que la Iglesia Católica era la que controlaba el poder político en la sierra. En la Amazonía, en la costa, no se dio este mismo fenómeno. Inclusive hasta ahora la forma de organización de la costa en las ciudades es diferente de las áreas rurales de la costa ecuatoriana. En las áreas rurales de la costa ecuatoriana, al igual que en las áreas rurales de las poblaciones amazónicas, el centro del pueblo es la cancha de fútbol. Y alrededor sí está la escuela, está la iglesia, está el palacio municipal, en fin, pero ya aparece como otro elemento adicional la presencia de la escuela, el colegio. Y entonces estas particularidades le dieron a la costa otra dimensión humana. Mientras que en la sierra la palabra de Dios y la palabra de los políticos y la palabra del rey, las leyes, la policía y el ejército eran lo más importante y eran los que decidían la suerte y muerte de los individuos. En la costa, donde llegó las epidemias, donde se propagó más las epidemias y forzó a que haya una población más dispersa, excepto en los puertos, y a su vez los puertos, que fueron los lugares de mayor intercambio humano y de recursos materiales, exportaciones, importaciones, gran masa migratoria, piratas, migrantes y todo, se quedaban en la costa, se quedaban en los puertos. Y entonces se creó otra organización social y otra distribución y manejo del espacio físico y a su vez otra conducta social. En la costa, la policía, el ejército, la iglesia no tenían tanta presencia, a tal punto que la gente en la costa no se casaba, se unía simplemente, y fue necesario hacer una ley de la unión libre para que las mujeres tuvieran derechos, porque los hombres podían cambiar de mujer cuando les daba la gana y abandonar a sus hijos. Esto también creó otra conducta social. Para el costeño, la lealtad, la franqueza eran dos valores fundamentales. A pesar de que en ellos la lealtad era una práctica muy difícil, en especial la lealtad de los hombres a las mujeres, porque no se tenía un claro concepto de la monogamia. Recordemos que los españoles, cuando llegaron y fundaron la ciudad de Guayaquil, apenas 25 españoles con Francisco de Orellana a la cabeza, tuvieron al año 1000 hijos. Es decir, no existía ningún tipo de fidelidad del hombre a la mujer. Y esto se expandió por toda la costa y se formó una forma de mantener a la población en crecimiento, porque muchas mujeres y muchos hombres morían por las guerras, por las pestes, por las enfermedades, por todo. Hoy nosotros estamos padeciendo una situación tan crítica que no la habíamos padecido sino hasta en el año 2000, a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX nos llegó acá la peste española. La peste española fundamentalmente mató en gran parte de la sierra, pero sobre todo en la Amazonía, donde había llegado las grandes plantaciones del caucho, los caucheros, la esclavitud indígena.
donde se secuestraban mujeres y niños, se los llevaba a Iquitos, se los llevaba a Manaos, se los llevaba a Belém, y a cambio de devolver los niños, los indígenas tenían que trabajar y llevar caucho a los traficantes de caucho, a los proveedores de caucho, básicamente de Estados Unidos, Francia, porque Inglaterra llevó las plantaciones de caucho más bien al sudeste asiático. Entonces, en este lugar llegó la pandemia porque no solamente que llegaban miles de migrantes extranjeros, recordemos que era una locura. Desde Belém, los ricos de Belém mandaban a lavar la ropa en Portugal, y en Manaos se hizo la mayor casa de la ópera del mundo. Pero no solamente eso, se importaba adolescentes vírgenes de Polonia para la prostitución, y su peso se pagaba en oro. Este era la locura del boom del caucho, y cuando llega la gripe española se derrumba todo. Pero la gripe española en Europa y en Estados Unidos desapareció rápidamente gracias a la aspirina que había sido descubierta, y accidentalmente la gente tomaba aspirina para librarse del dolor de cabeza y las fiebres. Pero casualmente, como ahora lo sabemos, la aspirina es un anticoagulante, y la gripe española fue producida por un coronavirus que también producía coagulación vascular diseminada, como lo produce el COVID-2 y el COVID-19. Hoy la aspirina debería ser el principal medicamento para combatir la pandemia, porque, claro, las vacunas no son medicinas, las vacunas son vacunas. Pero además, nosotros estamos recomendando el uso de una planta que se llama guabiduca de los Andes ecuatorianos y de colombianos y peruanos, que combinada con la aspirina puede mejorar todavía el cuadro clínico. Lo interesante de todo esto es que además a Ecuador le cayó lo que se llama la fiebre amarilla después de la gripe española, y esta fiebre amarilla devastó, porque se construyó el canal de Panamá. La fiebre amarilla llegó antes que la gripe española, pero con el canal de Panamá no solamente que se propagó la gripe española, también se propagó la fiebre amarilla, y la fiebre amarilla afectó a la costa, destruyó las plantaciones de cacao. Ecuador era el mayor exportador de cacao del mundo, y eso nos llevó al final de la película. Hoy vivimos la pandemia del coronavirus, y el gobierno de Guillermo Lasso hereda una situación crítica. Primero, Estados Unidos ya no puede sostener fácilmente a esos gobiernos corruptos y dictadores y mediocres como Bolsonaro, como Duque, como los 5 presidentes de Perú. Y debido a que Estados Unidos está golpeado económicamente, sanitariamente, esto le afecta muy severamente a la estabilidad de los presidentes de su corriente, que es el neoliberalismo creada por ellos, patrocinada por ellos, y que colocó títeres o presidentes títeres como Lenín Moreno en América Latina para manipularlos a su antojo. Hoy le es muy difícil a Guillermo Lasso tener a Estados Unidos como el sustento de sus relaciones, porque Estados Unidos ya no es el país que tiene las posibilidades y los recursos económicos. Estados Unidos no solamente está viviendo todavía la guerra contra el COVID, sino que ahora vive una guerra interna, que es la guerra de la pandemia, de la violencia psicosocial, donde la gente con armas sale a matar y a matarse, pues, en una reacción psicológica psicótica que ha dejado la pandemia, como también lo hizo la gripe española, que además preparó la conciencia europea para la Segunda Guerra Mundial. Volvió también locos a la gripe española a los europeos, y estos, después de la Primera Guerra Mundial, desembocaron en una Segunda Guerra Mundial, básicamente impulsada también por
la crisis económica y la crisis humanitaria generada por la gripe española. Recordemos que la gripe española facilitó la Revolución Rusa y luego la gripe española produjo y facilitó la gran quiebra de Wall Street en el 29 y más tarde, como consecuencia de toda esta depresión económica, como consecuencia de la pandemia y de la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia total. Fue la peor guerra jamás registrada en la historia de la humanidad. Algo similar a lo que nos aprestamos nosotros, los latinoamericanos, cuando América Latina ha pasado a ser el mayor escenario de violencia, de inconformidad social, y se lo ve en las tremendas olas migratorias que quieren entrar a los Estados Unidos, y se lo ve en la altísima mortandad, en la inestabilidad, en la propagación de la enfermedad, que en América Latina ha sido mucho más dramática, más terrible, más horrible. Es decir, nos ha convertido en una zona más sensible del mundo. Entonces, ante estos señores, hemos visto que en esta crisis que estamos viviendo, los medios de comunicación, la campaña electoral se fundó en los medios de comunicación. Los medios de comunicación durante el gobierno de Lenín Moreno, todos estuvieron en contra de Rafael Correa. Los medios públicos como los medios privados hicieron un coro para decir que Correa era malo, que Arauz era malo, que el socialismo del siglo XXI era malo, que íbamos a ir camino de Venezuela, que iba a aumentar el riesgo país, que teníamos que salvar la dolarización. En fin, todo eso influyó en el voto y en la conducta. Y no solamente eran los medios nacionales, era CNN, era Deutsche Welle, era BBC, las que pronosticaban lo peor si ganaba Rafael Correa o Andrés Arauz. Esto a su vez significaba injerencia extranjera, porque el embajador de los Estados Unidos, que había puesto el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, la fiscal, y había manipulado al Consejo Interino de Participación Ciudadana, también había hecho una campaña durante 4 años contra Rafael Correa, que era persecución política, persecución del partido, prisión a los correístas, y esto a la final fue utilizado para crear una víctima, como, vuelvo a repetir, se produjo con Cristo. Hoy el engaño, la mentira e inclusive la internet, que es la plataforma que todos teníamos la ilusión de que serviría para restarle a los ricos su poder, porque ellos son dueños de las radios, la televisión y la prensa, y en cambio en la internet todos podemos opinar, crear, discutir, analizar. Sin embargo, la internet vive de la publicidad. Las redes sociales saben que se financian mediante la publicidad. Y estas redes sociales pues ofrecieron a Guillermo Lasso la posibilidad de hacer publicidad. Y la ventaja que tenía hacer publicidad en la internet es que la publicidad por internet era ilimitada, no era un gasto que podía controlar el Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo con la ley ecuatoriana impide que la radio, la televisión o los medios o los periódicos hagan más publicidad o menos publicidad a un candidato. Pero por supuesto, el mecanismo fue: no hacemos publicidad, pero hacemos entrevistas, hacemos noticias, hacemos esto, que fue el mecanismo mediante el cual los medios hicieron publicidad a Guillermo Lasso. No era publicidad, no era propaganda, pero eran entrevistas. En cambio, en la internet se le permitió hacer publicidad, y esta publicidad estaba dirigida directamente al cerebro de cada uno de los seres humanos de Ecuador, de manera personalizada.
es decir, con identificación de su edad, de su raza, de su sexo, de su gusto, de sus inclinaciones, de sus amigos, de sus compadres, de sus hijos, de sus nietos, de todo. Y esto fue lo que le permitió a Guillermo Lasso triunfar. Finalmente, el triunfo de Guillermo Lasso significa el triunfo, como hemos visto, de la sierra y la Amazonía, donde la mentira, la hipocresía, la traición se volvió forma de gobierno y forma de cultura. Y se enfrenta a la costa, donde la lealtad, la franqueza, inclusive la bravuconada, el descontrol en la forma de hablar, el descaro, el abuso, como se dice, el manotazo para robar, también son parte de su cultura. Hoy los ecuatorianos nos enfrentamos a un hecho real. Los costeños están completamente separados de los serranos porque consideran que ellos, lo que siempre decían, son unos hipócritas y mentirosos, y los serranos están completamente separados de los costeños porque ellos son leales a Correa y son unos, como decían ellos, prepotentes, abusivos, pillos. Esta es la situación a la que hemos llegado. Ecuador completamente dividido y con el grave problema de que los que perdieron las elecciones tienen 3 mártires: Julian Assange, Guillermo Lasso y Rafael Correa. Y los que ganaron las elecciones tienen 3 delincuentes impunes: el mismo presidente, Guillermo Lasso, el presidente saliente, Lenín Moreno, y los más importantes funcionarios de Estado que estuvieron en las masacres de las muertes por las protestas de octubre. Muchas gracias.